Bueno, muy buenas noches para todas y para todos. Bienvenidos a este espacio de las charlas CLIC que organizamos en CLIC Medellín. Esta es la primera vez que estoy de invitada, como autoinvitada. Normalmente soy quien modera los espacios, pero el año pasado había estado como pendiente de compartirles una charla que, que tuve la oportunidad de dar en el Festival Internacional de Fotografía de Bogotá. Entonces, como muchos no pudieron asistir a esta charla, dijimos, pues bueno, es el momento de darla, así sea online. Y les agradezco mucho que me estén acompañando el día de hoy. Sé que aquí hay muchos que no son todavía de la comunidad de Click Medellín. Les cuento un poco quiénes somos. Nosotros somos una comunidad fotográfica. Ya llevamos, siempre pierdo la cuenta, 4 años aproximadamente, puedo estar contando mal, haciendo actividades en torno a la práctica del arte de la fotografía. Y hacemos diferentes actividades, salidas dentro de la ciudad, también viajes fuera del área metropolitana, hacemos talleres, conversatorios y bueno, todo aquello que nos permita conectar con la fotografía desde las diferentes ramas. Y también hemos trabajado en asociación con, pues, o en alianza con instituciones de la ciudad de Medellín. Hemos realizado exposiciones en la Universidad de Antioquia, en el Metro. Recientemente tuvimos una fotomaratón con el Metro de Medellín. Entonces, es una comunidad que está creciendo y que, pues, que busca visibilizar el trabajo también de todos los fotógrafos. Y por eso también se abrieron estos espacios de charla clic para dar a conocer esas habilidades que tienen muchos fotógrafos e incluso invitar a fotógrafos externos para que nos conozcan y compartan sus conocimientos con nosotros de manera gratuita. Entonces, bueno, el día de hoy les voy a contar sobre el trabajo que he venido haciendo con fotografía terapéutica y fotografía consciente. Y digamos que también les voy a abrir un poco el corazón, un poco no, muchísimo el corazón, porque les voy a contar el recorrido que he tenido en la fotografía y cómo la fotografía me ha ayudado a sanar y a partir de ahí pues a buscar como ese impacto también en los otros. Entonces primero quiero invitarlos a que traigan agüita o una bebida o algo. Espero que no nos demoremos mucho, pero para que la tengan a la mano. También quiero invitarlos a que traigan pañuelitos, yo ya listé los míos, por si de pronto sale por ahí alguna lágrima o tocan, pues con lo que estoy contando, puedo llegar a tocar algo con lo que se identifiquen. Y que pongan estos aparaticos en modo avión, en lo posible, o al menos en silencio, para que estemos acá muy presentes. Lo primero que quiero que hagamos es que soltar lo que están haciendo desde que no estén manejando eh, y cerremos los ojos unos minutitos y van a conectar con un momento de sus vidas en el que se hayan sentido muy plenos, en el que se hayan sentido sostenidos, amados, plenos. Y vamos a tomar una respiración profunda para tratar de llevar nuestra mente a ese punto. Puede ser simplemente estar en la compañía de una persona o estar de pronto en un viaje, en un momento importante de sus vidas, pero quiero que lleven su conciencia a ese momento. Van a tratar de recordar cómo se sentía el espacio, cómo se sentía la temperatura del ambiente, qué sonidos los rodeaban. Van a intentar recordar con quién estaban y cómo se veían esas personas que los rodeaban.
si de pronto hay algún sabor involucrado porque estaban alrededor de alguna comida, vas a intentar recordar ese sabor. También vas a intentar traer a ese presente esa emoción que estabas sintiendo y vas a permitir que esa emoción no solo esté en tu corazón o en tu memoria, sino que abarque todo el cuerpo. Intenta recordar si de ese momento hiciste una foto, si lograste capturarlo, o si por el contrario se convirtió en una de las tantas fotos mentales que tenemos. Y ahora que des gracias por ese instante que hoy pudiste volver a traer a tu memoria y que te permite revivir una emoción. Quiero que seas consciente del poder que tiene tu mente y tus pensamientos para volver a tu bienestar. Y que recuerdes esta herramienta cada vez que lo necesites. Que seguramente en este cortito momento que nos dimos para respirar, e irnos a un momento importante pasado, pudiste sentir como tu corazón empezó a quietarse un poco, como tus pensamientos también se enfocaron en un solo instante y dejaron de pensar en las ocupaciones, en lo que hay por resolver. Aunque en este momento nos valimos del pasado para traernos algo de bienestar, eso mismo podemos hacerlo en nuestro presente, simplemente cerrando los ojos, respirando y prestando atención. Lentamente vas a comenzar a abrir los ojos y te doy la bienvenida a este espacio en el que vamos a estar muy presentes, muy atentos, en donde vamos a empezar a ver la vida un poco diferente. Esta charla se llama Fotografía Terapéutica, el poder de mirar con conciencia. Y como les comentaba, es como una adaptación de la conferencia que di el año pasado en el Festival Internacional de Fotografía de Bogotá. Eh, lo que hicimos fue tratar de comprender que nosotros habitamos este mundo y quienes somos fotógrafos lo hacemos mucho desde la mirada, ¿cierto? Desde la fotografía y de lo que podemos capturar con nuestros dispositivos, pero también podemos capturar el mundo con todo el cuerpo, con todos los sentidos, solo que la visión se lleva la mayoría del protagonismo. Y esto sucede porque prácticamente que el 80% de los receptores que tenemos a nivel corporal están en nuestros ojos. Y esta también es una invitación a que antes de capturar una imagen se detengan a sentir el espacio, a sentirlo con todos los otros sentidos. Se puede tocar y si es seguro y no estamos dañando a nadie o a nada, los invito a tocar. Si se puede oler y también es seguro para nosotros, los invito a oler, a tomarse ese instante de conciencia antes del disparo, para que esa imagen primero quede instalada en nuestra memoria y luego en el dispositivo. Y esta invitación, ¿por qué? Porque hacer imágenes se ha vuelto demasiado fácil. Tenemos un dispositivo a la mano que lo hace automáticamente, que no tenemos ni que cuadrar a veces muchos parámetros.
o tenemos la cámara, ¿cierto? Y estos dos elementos nos dan exposiciones casi infinitas. Cuando hablamos de exposición es como si pensáramos en el rollo que se usaba en fotografía análoga, que teníamos nomás 24 exposiciones o 36, porque esa era la capacidad de los rollos. Pero ahorita con estos dispositivos casi que es hasta que la memoria nos dé, ¿cierto? Entonces empezamos a disparar sin parar. Esta es una fotografía que hice con mi celular hace unas semanas en el concierto de Rufus du Sol, y me parecía muy impresionante cómo todos estábamos tratando de, yo digo que el tiempo, era una de las mejores canciones que tiene Rufus, y todos estábamos intentando grabar. Yo no soy muy conciertera y soy muy consciente de que muchas veces estoy grabando, pero cada vez digo, voy a grabar una canción de este segundo porque la quiero recordar, pero me va a permitir estar. Y ese es como el gran reto de hoy en día, permitirse estar y no dejar que el capturar el instante para mostrarlo nos quite la atención. Y quienes somos fotógrafos y trabajamos con fotografía, pues disparo tras disparo estamos creando nuestros portafolios, ¿cierto? De bodas, de producto, de marca personal en mi caso, de viajes, ¿cierto? Estamos disparando constantemente y la fotografía se va volviendo una parte demasiado importante en nuestra vida. Que llegó a un análisis de que nos estamos convirtiendo en acumuladores de instantes, pero ya eso no nos cabe ni siquiera en los discos duros, ¿cierto? Estamos acumulando muchas imágenes que al final ni siquiera vamos a poder volver a ver. Yo soy culpable de eso, me declaro una acumuladora de imágenes, tengo teras llenas de fotos que ni siquiera revelo, pero cada vez estoy siendo más consciente de realmente qué sí voy a revelar, qué sí voy a editar, qué sí quiero guardar o que simplemente solo es porque quiero estar en el presente, ¿cierto? Entonces ahí va como la primera reflexión. Y es porque entre tanta producción, lo que vemos se nos empieza a volver paisaje y empezamos a sentirnos un poco separados de eso que estamos viendo. Nada más, en este fin de semana me preguntaron cuál es tu ave preferida y yo me quedé como titubeando un montón. Me dijeron cuál es el ave que quisieras fotografiar y empecé a hacer como un barrido de todas las aves que he fotografiado y que de cierta manera para mí han perdido magia y eso fue muy triste. Dije, el carriquí me parece hermoso, pero ya no, ya creo que ya no le hago más fotos, porque ya tengo muchas. Y entonces ahí me di cuenta de cómo el carriquí, que es tan espectacular, a mí se me estaba haciendo el paisaje, porque en casa de pronto había un carriquí, y eso que no tengo la foto pues más linda del carriquí, pero ya lo veo mucho, o lo mismo con el barranquero. Entonces, un gran llamado de alerta para mí, como esto no se me puede volver paisaje simplemente porque lo capture mucho. Y podría decir que el momento en el que yo empecé a darme cuenta del efecto que tenía la fotografía para estar presente o para ayudarme a ver detalles fue acá. Estaba en Xàtiva, en este castillo en Valencia, en el año 2015. Yo creo que hay una amiguita que estaba conmigo en este viaje, Tatiana. Y estaba ahí y una de las amigas con las que estábamos, que se llama Lorena, eh, se asombra muy fácil, tiene un alma de niña impresionante y me dijo, Moni, mira los detalles, pero me lo dijo con una emoción y yo solo me reía y yo, ay, Lore tan loquita. Y no, ella en ese momento me hizo un gran llamado de atención a empezar a mirar cosas que antes no veía. Entonces vi picaportes de las puertas, los detalles de las puertas. Eso no de fotos en ese momento. Mm, No sé si de cierta manera por revelarme ante lo que ella me había dicho de, mira los detalles, pero la recuerdo mucho sus palabras. Esas fueron algunas fotos que hice ahí. Yo estaba más enfocada como en otro tipo de cosas, pero, pero su voz quedó resonando como en él. Y empecé a darme cuenta que esta ventanita por la que yo veía el mundo, que es la cámara, me estaba enseñando a detenerme, a observar. Y más cuando empecé a hacer fotografía pronto más de macro y más de naturaleza, empecé a detenerme muchísimo más, a apreciar esos detalles que para nosotros
pasan desapercibidos en una caminata, por ejemplo. El que está caminando y lo hace de manera rápida no se detiene mucho a observar. Y yo era la que en las caminatas me quedaba atrás con el guía rastrillo para intentar como coger algo de toda la inmensidad que estaba viendo. Y con el tiempo también empecé a encontrar tesoros en todas partes, inclusive en los charcos. Muchos, muchos fotógrafos cuando llueve pues, se acabará el mundo y dicen, no, ya llovió, ya no vamos a fotos. Y existen otros que después de la lluvia decimos, es el momento de salir a tomar fotos, porque empezamos a ver los reflejos y a como potenciar esas imágenes con los reflejos. La fotografía también me ha ayudado a enfrentar algunas fobias, todavía estoy en el proceso, pero soy insectofóbica, los reptiles me dan miedo, a mí me salta un mosquito y yo ya estoy gritando, entonces empezar a hacer macro y empezar a ver la naturaleza de manera más detallada y veo cosas que a simple vista no se ven, por ejemplo, no sé si esto es un grillito, un saltamontes, pero los colores complementarios, como el rojo está presente en la antena, en la boca, en las paticas, es como, wow, de todo lo que nos estamos perdiendo por miedos, por miedo que siquiera vengan de nosotros, sino de creencias que tenemos heredadas. Y al hacer fotografía, también comencé a recibir la calma en los paisajes. Entonces, en la puesta de sol, por ejemplo, esta foto la tomé en Islandia, eh, todos iban se iban a meter como una caverna y tenían que cruzar por agua y yo no tenía como unas botas de repuesto, entonces no podía mojar las botas que tenía y no me iba a quitar los zapatos porque el agua era helada. Entonces le dije al grupo, ustedes sigan, yo me quedo acá. Y estaba cayendo el sol y vi esta escena como con las casitas típicas de Islandia que algunos tienen como paso en sus techos y me quedé ahí simplemente contemplando y no sintiendo ese FOMO que a veces le da a uno de, ay, me estoy perdiendo esto porque no traje botas, sino que fue como un momento para estar en mí, para estar en calma y para agradecer porque estaba en ese lugar que era un sueño. Entonces eso me lo ha dado la fotografía. Y como les decía, cuando empecé con macro y empecé con esa conexión con la naturaleza, empecé a encontrarme en la naturaleza, en ver cómo la piel de una hoja no era distinta a mi piel. Y cuando tú empiezas a reconocerte en estos elementos, ya no te sientes tan separado de eso, ¿cierto? Sino que empiezas a identificarte con eso y a ser sensible ante lo que pasa ahí. Entonces, claro, la fotografía a mí me despertó la sensibilidad a tope y por eso les dije que trajeran pañuelito. Eh, y es que empezamos a ver cosas que otras personas no ven, porque vivimos demasiado distraídos por las preocupaciones, por las presiones que tenemos, por este aparatico y el escroleo continuo y la comparación. Entonces, aquí utilizo una frase de Dorothea Lange, que era una fotoperiodista estadounidense. Ella escribió que la cámara es una herramienta que enseña a ver sin una cámara. Y creo que es el gran mensaje con el que quiero que se vayan hoy. Que esta cámara no sea lo que me aleje o me separa de mi entorno o de mis personas retratadas, sino antes lo que me acerque y me enseñe a verlos un poquito más. Todo esto entonces que me di cuenta que cada clic para mí era un momento para detenerme, era un momento para bajar mi ansiedad, era un instante para dejar de preocuparme por el pasado, por el futuro, y que era una para yo ser y estar. Simplemente mi cámara y yo, libre de toda expectativa, porque a mí no me ha preocupado mostrar. Yo tengo cientos de fotos que no han salido de mi disco duro, sino el disfrute de estar ahí capturando todo lo que veo. Y ustedes dirán, bueno, pues esta mujer entonces es fotógrafa, ha sido fotógrafa toda la vida, casi, pero realmente yo de profesión soy química farmacéutica. Y llegué como al punto máximo, como es por ahí, de mi carrera, que fue hacer maestría y luego doctorado.
pero la fotografía siempre estuvo ahí, desde los 9 años. O sea, yo primero fui fotógrafa antes que farmacéutica. Y para mí era una lucha constante porque tenía este lado artístico, pero me decían que tenía que hacer algo que me diera dinero. Entonces, bueno, escogí la parte farmacéutica y todo el tiempo me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué me metí en farmacia si yo quería ser diseñadora? ¿Por qué me metí en farmacia si yo quería ser fotógrafa, cierto? Pero todos los puntos siempre se unen. Ya les voy a comentar por qué. Entonces, en todo este camino, empecé a explorar la fotografía de naturaleza, de viajes, trabajo con eso, hago marca personal. Me encontré con una mujer caminante, era una exploradora del mundo interior, porque todo lo que fuera lo llevó adentro y viceversa. Y empecé a emprender también. Pero entonces surgieron muchas preguntas y era cómo puede unirse todo eso, ¿cierto? ¿Cómo va a convivir la farmacia y la enfermedad que veo en el hospital con la fotografía y el autoconocimiento, por ejemplo? Entonces yo siempre me presentaba como, oh, soy música y tengo una doble vida. Y todo el mundo me miraba como, yo sí, de día soy farmacéutica y en las tardes soy fotógrafa. Eh, Hasta que llegó un punto en donde comprendí que todo tenía un hilo conductor. Y era que los medicamentos se usan para aliviar los dolores del cuerpo, el arte sana las heridas del alma. Y ahí creo que fue como en donde ya hubo como una alineación de todo y dije, voy a seguir adelante pues, con todo esto que estoy explorando, ¿cierto? Y es como esa unión de la ciencia que me dio el método científico, que me llevó a hacerme preguntas, a plantear hipótesis, para llegar a respuestas. El arte como un medio para expresarme, para contar lo que siento, porque yo también escribo, entonces para narrar la vida eh, y para mostrar lo que mis ojos ven a través de la fotografía. Y esa conciencia, como esa capacidad de hacerse preguntas a veces muy difíciles para ir adentro, para, para reconocer los errores, para reconocer las heridas y trabajarlas, ¿cierto? Y todo eso es un observar y un observarse para terminar escribiendo con luz, que finalmente es la definición de fotografía. Entonces fue ahí donde dije, wow, me encontré y se marcha. Entonces, ese camino me planteó como un deseo de empezar a utilizar la fotografía y la observación como una práctica terapéutica. Pero mi mente científica decía, un momento, alguien tiene que haber hablado de esto antes. O sea, yo no, es imposible que yo me invente, pues que yo diga que el agua moja, ¿cierto? Y empecé a buscar y empecé a encontrar ciertos términos, ¿cierto? El mindfulness o la atención plena, que es esa conciencia al momento presente y la atención a lo que estamos pensando, sintiendo, a las sensaciones del cuerpo, así como a todo lo que ocurre en el entorno. Y cuando tú haces una práctica de atención plena o de mindfulness, como la meditación, empiezas a aceptar todas las experiencias sin juzgarlas. Empiezas a ver que todo pasa alrededor, pues a pesar de ti, y lo que consideramos como positivo o negativo simplemente son calificativos que le damos a las cosas. Y esos calificativos salen de nuestra experiencia, de nuestras creencias. También encontré la arteterapia, que es el uso del arte como terapia o como de la terapia, y hay dos líneas distintas. Cuando yo uso el arte como terapia, la persona crea el arte para identificar o liberar emociones, que es lo que yo hago a través de la fotografía. Y lo hacemos porque imagínense el subconsciente como un gran duro en el que tenemos un montón de fotos y solo cuando, por ejemplo, en Click Medellín nos dicen tema del día, fotos color rojo, solo en ese momento tu mente va a esa gran biblioteca de datos y dices, uy, yo tomé una foto con algo de color rojo en ese momento y lo saca a tu consciente, ¿cierto? Eso pasa. Entonces el arte nos ayuda a liberar todas esas emociones que han quedado en el subconsciente, a esas heridas del pasado, y las trae aquí, ¿para qué? Para verlas y trabajarlas. Entonces, por eso, artes como la fotografía deben utilizarse como apoyo a la psicoterapia. Entonces, ya puede entrar un psicoterapeuta a analizar lo que tú has creado, ¿cierto? O con dibujos o con fotos,
y te ayuda a desarrollar una visión de sus problemas psicológicos y emocionales. Digamos que mi parte como arte terapeuta es más ayudar a crearte el arte, pues a que tú crees el arte o acompañarte para que liberes esas emociones o ser un testigo de la fotografía mientras tú las estás liberando. Y está la arte terapia basada en mindfulness, que es la que combina estos dos temas. Entonces, la atención plena con el arte como terapia, ahí te involucras en el proceso creativo, de hacer arte como una forma de explorarte a ti mismo. Entonces es muy bonito, yo creo que esta es una de las formas en las que más enseño fotografía, en donde enseño fotografía para que la gente sí haga fotos más bonitas, pero que exprese eso que quiere a través de la imagen. Si ya entramos a hablar de los términos más específicos, está la fotografía terapéutica, en donde podemos utilizar las imágenes como catalizadoras para promover procesos de expresión y comunicación. Entonces, en las personas en las que se les dificulta mucho comunicarse verbalmente o escribir, utilizan la fotografía para expresarse. ¿Cierto? Y ese es su lenguaje. Eh, también puede ayudarnos a atenuar síntomas de malestar. Por ejemplo, lo que les decía, yo vivía con muchísima ansiedad y la fotografía consciente me ayudó como a bajar la evolución, a enfocarme en el tiempo presente y a atenuar ese síntoma de la ansiedad, a bajar las palpitaciones, ¿cierto? La sudoración que me puede dar. Y también puede utilizarse como estimulación cognitiva en de pronto patologías que se asocian a las discapacidades mentales, físicas o sensoriales. Entonces, hay muchísimo por explorar en este campo. Hay algo muy importante que quiero resaltar de la fotografía terapéutica y es que acá parte de aprendizaje de que mostrar, darse cuenta, ser consciente y expresar es terapéutico. O sea, y eso nos lleva a decir también que va mucho más allá de lo técnico. Aquí no importa si la foto quedó trepidada, movida, eh, expuesta, o sea, como más oscura o sobreexpuesta que es más iluminada, no. Acá lo que nos importa es el objetivo de comunicación emocional que hay. Y como lo decía, puede ayudar a las personas que tienen dificultades en la comunicación verbal y también a personas que se han sentido excluidas. Entonces puede ayudarle a mostrar como su realidad o sus dolores. Voy a traer una frase de Eva Rubinstein, que es una actriz, bailarina y fotógrafa, una artista súper completa, y dice, las cosas a las que reaccionamos, las decisiones que tomamos, qué lente, qué ángulo, qué aislamos de qué, todas esas cosas dicen mucho más de nosotros que de nuestros sujetos. Todo es un autorretrato o una parte del autorretrato. Y ahí es donde les hago una pregunta que les planteé por ahí en mis redes el día del fotógrafo, y es como que revelan las fotos de ti, dicen las fotos de ti. Entonces, siéntense en algún momento a revisar sus fotos y a pensar como que si esa fue otra persona, ¿qué dirían de ti al ver esas fotos? Tenemos también la fotografía consciente, que se centra en la forma en la que miramos. Y ahí el objetivo es estar presente en el momento, despertar los sentidos, observar con mucha mayor profundidad y detalle las cosas que estamos viendo y conectar con ese entorno. Entonces aquí la cámara o el celular funcionan como una extensión de la atención, son nuestro soporte. Y tratamos de acelerar, de contemplar y de desarrollar sensibilidad. Eso es lo que yo más enseño en mis talleres de fotografía y lo que hacemos en las caminatas de fotografía consciente. Entonces, bueno, yo pues ya había atravesado como muchas cosas, estaba leyendo el tema y en el 2021 yo tenía un gran deseo como de empezar a enseñar lo que yo había experimentado con la fotografía, ¿cierto? Y yo decía, yo quiero hacer un taller en donde yo enseñe a parar, en donde enseñe a tomar fotos, pero desde la presencia. Y creo que ese sueño empezó por ahí en 2018, pero era muy raro hablar de eso. Y en ese entonces pues no había leído todo esto. Entonces yo quería que la fotografía fuera una excusa para detenernos. Y hoy me encontré estas diapositivas, yo digo que nada es casual, y tenía fecha de cuando empecé a montar por primera vez un taller de fotografía.
Entonces ahí nació un taller que se llama Fotografía Arte en Presencia, que es una práctica en donde usamos la fotografía como meditación activa. Empecé inicialmente con talleres virtuales y luego empezamos con la presencialidad. En el 2024 tuve una de las experiencias más bellas y fue que Bancolombia, como estrategia de bienestar, contratara el servicio de enseñar fotografía en presencia. Lo hizo a través de Casa del Alma. Y estuve con 25 personas de Bancolombia durante 4 semanas hablando de fotografía con celular, presencia y conciencia. Entonces fue una jornada muy linda. Estuvimos en el Jardín Botánico, casi que cerrado, que estaban en la Feria del Libro, pues haciendo el montaje y nos permitieron acceder solo a nosotros para hacer el taller. Entonces fue como, wow, qué gran sí del universo a esta propuesta. Y también empecé a llevar este tema de la fotografía consciente a la montaña. Entonces ya llevamos 3 ediciones de Caminar para Habitar, que se hacen con viaje a pie. Y vamos a unos senderos que no son muy difíciles, a hacer fotografía consciente, a conectarnos con la naturaleza, con los sentidos, y son salidas que dan muchísima plenitud. Y los resultados también son bonitos porque también aprenden a hacer fotos con celular. Y el pasado también comencé con los viajes grupales, en este caso fue a Nariño y también tuvimos una experiencia pues de fotografía con celular o con cámara muy linda de turismo comunitario y de conocer un territorio que me parece supremamente mágico, de los departamentos más lindos de Colombia y Nariño. Eh, pero yo podría decir, sí, esto es lo más espectacular del mundo, pero lo que más me llena es los testimonios de las personas que están en estos talleres, porque realmente siente que son inversiones en sus procesos, que son momentos para pausar, para salirse de la rutina, que son momentos de conciencia alrededor del ser y el estar. Y bueno, el resultado es una foto, ¿cierto? Pero es un resultado de una experiencia vivida y sentida en plenitud. Entonces, bueno, han llegado como muchos comentarios. Me gusta mucho cuando me dicen cambia la forma en la que veo el mundo o en la que lo que me vea o en la que me vuelvo más observador, ¿cierto? Porque ahí es donde me doy cuenta que se ha cumplido el propósito de esos talleres. Y es que mirar con conciencia no es una técnica, es una forma de habitar el momento. Y cuando lo hacemos, algo cambia adentro, algo cambia en el cerebro, algo cambia en el corazón. Entonces la mente se calma, el cuerpo respira, el alma de cierta forma encuentra su lugar, empezamos a conectarnos con ese espíritu creativo que nos habita a todos. Entonces, quiero que puedan tomar una fotito a esto. Yo durante la charla les voy a ir dejando como ejercicios. Y es que sean fotógrafos o no lo sean, tengan cámara o no la tengan, seguramente tienen un celular. Y es que hagan el experimento de tomar fotos como desde diferentes perspectivas, como si fueran un niño, y eso les va a obligar a agacharse, como si fueran un pájaro, y eso les va a obligar a estar de pronto en una postura más alta y mirar hacia abajo, o como si fueran una hormiga. Entonces, hacerse muy a ras de suelo y mirar hacia arriba. Y eso va a empezar a tener diferentes perspectivas, les va a empezar a dar diferentes perspectivas y se van a sentir chiquitos o se van a sentir grandes. Ese es un ejercicio que propone Sophie Howard en un libro que se llama Fotógrafo Consciente. Súper recomendado el libro. Y el otro ejercicio es que los invito a salir de la casa desconectándose del celular, sin poner música, simplemente observando el entorno y viendo qué tesoros hay en el camino. Y solo cuando vean esos tesoros o de, wow, qué escena tan linda, ay, qué luz tan linda, ay, esa flor tan linda, ahí sí hagan la foto. Pero primero háganlo sin el dispositivo. Y de esa manera podemos ir teniendo como un diario visual de belleza. Y pueden hacerlo, pueden imprimirlo, o pues yo les digo mucho como traten de imprimirlo o hacerlo en plataformas como Canva, ¿cierto? Para que en algún momento cuando se sientan como superados y como
cuando uno dice como que la vida no tiene sentido, vayan a ese diario visual de la belleza, para que observen todo lo que tenemos en lo cotidiano, que es como el ancla a la vida. Entonces, bueno, yo estaba viendo el mundo muy bonito, pero, bueno, antes de contarles esto, les tengo una pregunta y es, quiero que por ahí levanten la manito, acá voy a cerrar este momentito, que levanten la mano, ¿quiénes hacen retratos acá? Pueden mandar una reacción ahí como, Kifari, hola, que Jonah hace retratos, ¿quién más hace retratos? Juan Carlos, Paul, Alejandro, debe haber más de 6 personas, no me digan pues que no. Felipe hace de todo, listo, me encanta que haya todo, ya pueden bajar la manito. Y ahora, de esos que hacen retratos, ¿quiénes se sienten como frente a la cámara? ¿Quiénes se hacen autorretratos? Levanten la mano. Alejandro la dejó levantada o se siente como haciendo retratos. No sé cómo se quita la mano. Eso, me lo imaginé. Felipe Contreras se hace retratos. Qué bien. Vas a ser el único. Listo. Les quería compartir esa pregunta porque la mayoría de los fotógrafos no nos sentimos cómodos frente a la cámara. Y déjenme decirles que somos unos hipócritas de aquí a Pekín, diciéndole a nuestros fotografiados que se sientan cómodos frente a la cámara. Pues, y se los digo a ustedes porque me lo dije a mí. Entonces yo hacía fotografía de embarazadas, de familias, pues hace mucho tiempo, y yo no, pero sonríe, no, pero pues sí, la cámara te ama, los bodas que uno empieza a decir al principio. Y ellos no se sentían cómodos. Y tampoco se sentían cómodos con la imagen que veían después. Y para mí, esto psicológicamente era como interesante, como, ¿por qué si esta persona se hace selfies todo el tiempo, no se siente como frente a la cámara cuando yo hago fotos? Eh, y bueno, yo tampoco me sentía cómoda, entonces acá es donde voy a abrir mucho. Esta era en el 2018. Pueden notarse muchas diferencias a nivel físico, a nivel de expresión. Nada más yo veo esta foto y yo digo, no me estoy riendo como me suelo reír. Y era que yo no me sentía cómoda, ni con la persona que veía en el espejo, ni con la persona que era en mi personalidad. Eh, Había amor propio, o bueno, no voy a decir que cero porque pues no, yo creo que tiene un ápice de amor propio, pero no me sentía muy bien. Tenía que escuchar mi voz, entonces yo no podía grabar un audio o no podía grabarme un video y, y me pegaba muy fuerte. Yo tuve una pareja que me regaló un libro de fotos hechas por él, fotos que me hizo, retratos. Y yo vi ese libro y me vi como ante sus ojos y decía, yo, ¿por qué no me puedo ver así? O sea, yo no, ¿por qué no me puedo ver como él me ve? Y bueno, la relación terminó después de mucho tiempo con un gran maestro y cuando yo me quedé sola, dije, pues sola, no, soltera, dije, tengo que trabajar en eso, pues tengo que trabajar en ese amor propio. Y, porque había una gran pregunta y era, ¿cómo podía haber tanta belleza afuera y no verla dentro de mí? O sea, no verla en mí. Y me permití el proceso, obviamente estuve en terapia, hice muchísimos ejercicios y me permití seguir descubriendo esa luz, porque sabía que existía. O sea, si yo podía ver el mundo con ese nivel de conexión y de profundidad, pues era increíble que no pudiera verme yo igual, ¿cierto? Entonces me llevé a lugares soñados y uno de mis sueños más grandes fue Islandia, pero en Islandia me encontré con una sombra gigante, con una voz de autoexigencia brutal y me saboteé el viaje, o sea, literal me lo saboteé. Entonces,
puedo decir que en este viaje exploré dentro de mi caverna, uno de los viajes más movilizadores. Y las imágenes que toma, esta la tomó Mario Carvajal, y esta imagen fue súper heavy, porque era, literal, yo estaba excavando como dentro de mi propia caverna durante ese viaje. Luego de ese viaje terminé en Sevilla, y, estando en la Catedral de Sevilla me encuentro a esta niña bailando con la luz. Pero antes de eso, yo ya había visto la luz y yo había jugado con ella. Y me había hecho una pregunta, pues yo bailé un rato con la luz, me hice a un lado y dije, voy a ver cuántos adultos, cuántas personas se paran a jugar con la luz. Me di cuenta que nadie lo hacía. Yo había sido la única adulta que lo había hecho. Me quedé ahí un buen rato hasta que esta niña llegó y empezó a bailar con la luz. Entonces en ese momento, después de haber conectado mucho con mi sombra en Islandia, llego yo a este templo y veo a esa niña y me vi en esa niña. Es una de las fotos como más significativas, mm, porque fue como ese atisbo de claridad, ¿cierto? Permití ver la maestría que traen los errores. Esta foto fue un error, no sé ni cómo sucedió. Yo quería hacer una larga exposición de la Torre Eiffel. La foto realmente es vertical, es más larga, pero por la presentación se recortó. Yo quería hacer una foto en donde estuviera la Torre Eiffel con los carros en movimiento. Entonces, y yo no tenía trípode. Entonces estaba como a ras de suelo y no quedó ningún rastro de carro, pero quedó esto, que la verdad no entiendo quién pasó para y me parece una de las fotos más lindas que tengo. Entonces, ahí fue donde comprendí que los errores son nuestros grandes maestros y que el perfeccionismo que nos ataca a muchos creativos solo está ahí para censurar. Me acerqué a lo más pequeño, como les decía, yo ya venía en ese proceso como de acercarme muchísimo, pero también de sentirme pequeña en medio de esa inmensidad y no sentirme mal por eso, porque a veces nosotros nos sentimos muy pequeñitos ante todo lo que nos pasa y creo que eso nos da mucha humildad también, sentirnos pequeños, y cuando uno se permite esa humildad, se permite los aprendizajes y se permite las exploraciones. Entonces, esta foto también es de Islandia y fue un gran recordatorio de eso, de que somos un pedacito de arena en el universo y no todo gira alrededor de nosotros. También aprendí el valor del tiempo, eso me lo enseñó la fotografía de aves, y cultivé la paciencia, las unas buenas dosis de frustración, porque para mí, de todas las fotografías que he explorado, la más frustrante ha sido la fotografía de aves, pero ha sido la que más me ha conectado con los regalos de la naturaleza, porque son demasiado mágicas las aves. Entonces, en esa exploración, ¿cierto? Y en todas esas preguntas, y yo, porque todavía no me veo así, mmm, creo que le hice muchas preguntas al cielo y pedí mucha ayuda divina, y el cielo empezó a mandar muchas respuestas, ¿cierto? De toda esa belleza que nos puede dar cuando miramos más allá de nuestros ojos y de nuestros dolores. Me dio muchas respuestas muy buenas, como este eclipse, por ejemplo, el eclipse solar que tuvimos en el 2023. Y así fue como poco a poco comprendí que yo era parte de la belleza de ese paisaje y me reconcilié con la mujer en el espejo y con la mujer que se veía en la cámara. Entonces aquí les quería contar también algo, y es que nosotros nos vemos muy distintos en la cámara y es porque estamos acostumbrados a una imagen espejo. Tanto en las selfies como en el espejo nosotros vemos como si fuera nuestro negativo. Por eso cuando nos hacen fotos a nosotros y vemos la imagen, sentimos que no nos reconocemos. Pero realmente así es como nos ve el mundo. Entonces, una actividad que yo ya empecé a hacer y que sugiere mucho a todos los que estamos en ese proceso como de que no nos gustamos frente a la cámara, o es que empecemos a grabarnos o a hacer fotos con celular en este sentido. O sea, no modo selfie, sino que las cámaras, las mejores cámaras que tiene el celular nos miren a nosotros. Y de esa manera yo empecé a reconciliarme
con mi imagen y a potenciarla también. Y cuando empecé a crear contenido en redes, que al principio obviamente me costaba mucho porque yo no era capaz de verme hablando, ni grabar, ni nada de esto, yo dije, voy a utilizar las redes como mi proceso terapéutico. Ahí fue donde yo empecé a crear contenido, a mostrar mis imágenes, a escribir, a contar historias, a permitirme tener esa voz que me había mutilado antes. Y le doy muchas gracias a que Instagram existiera en ese formato como existía antes, porque me ayudó mucho a soltarme. Y ahora ya ante las cámaras y ya es supremamente cómodo y me dicen, da una entrevista y yo lo hago y haz una foto y lo disfruto. Entonces fue todo un proceso en el que la fotografía fue ayuda y testigo. Al final, de decir, no vemos las cosas como son, sino como somos. Y es que somos nosotros desde nuestros filtros, desde nuestras creencias limitantes, desde nuestros dolores, los que interpretamos las cosas. Las cosas simplemente son o suceden o las personas responden como ellas pueden responder, pero somos nosotros quienes desde nuestra interpretación les damos valor a eso. Y esta es como una reflexión de con qué lentes y con qué filtros quieres tú hoy mirar el mundo o mirarte a ti mismo. Entonces, todo lo que yo atravieso eh, empieza a volverse parte de lo que yo comparto, ¿cierto? Porque finalmente el que enseña aprende dos veces y por eso me encanta ser profe. Entonces, después de haber atravesado todo ese proceso de autoconocimiento de amor propio, que ya le llamo amorcimiento, dije, quiero empezar a compartir esto, porque sé que no soy la única que tiene este dolor y lo siento más con las mujeres. Tengo muchísimas amigas y me comparten sus dolores. Entonces, así creé dos experiencias. Una es un viaje al amorcimiento, que fue una experiencia online, bueno, una experiencia online, en donde nos reunimos a mirar nuestro diálogo mental, a reconstruirlo también y a trascender un poquito la imagen. O sea, empezar a vernos desde adentro para ya después reconciliarnos con esa imagen en el espejo. Y está una experiencia de fotografía terapéutica que se llama El amor que eres, en donde usamos la fotografía para construir una relación diferente con nosotros, desde la aceptación y la autocompasión. Suelo hablar en femenino porque he trabajado más con mujeres, bueno, más no, he trabajado con mujeres porque comprendo más los dolores de las mujeres. Pero quisiera mucho trabajarlo también con hombres en compañía de otro hombre, porque pues tenemos dolores muy distintos. Pero entonces estas son experiencias en donde nos vemos en las imágenes sin juicios y empezamos a abrazar cada parte de nosotros, porque eso hace parte de ese conocimiento. He tenido pues algunas experimentaciones y las personas que han estado frente al lente lo han sentido como un proceso para verse de una manera distinta, para que de publicar una foto de uno mismo no es como que, ay, sí, qué egocéntrico, no, es amor propio también. O sea, estoy aceptando y estoy compartiendo la visión que tengo de mí con el mundo y eso también está bien. Y dentro de esas experiencias incluyo algunas prácticas artísticas que nos ayudan a expresar esas emociones y a sentirnos también más cómodos frente a la cámara. Entonces aquí la fotografía es testigo de ese proceso de sanación de muchas ideas, de reconciliación con nuestros diálogos mentales y de reescribir también muchas ideas que tenemos. Bueno, con respecto a este tema, tengo entonces otro ejercicio al que le pueden tomar fotos o lo pueden escribir. Y es también, seas fotógrafo o no lo seas, en un lugar tranquilo, íntimo, sin distracciones, vas a tomar la cámara o el celular y puedes empezar a pasarla por el cuerpo haciendo fotografías. Exploras tus formas, tus texturas, fijarte en qué zonas te atraen, qué zonas rechazas y esas empezar a expresar gratitud por cada una de esas partes, pero con las que rechazas aún más. O sea, mira cómo esas partes que no quieres de ti sirven un montón. Por ejemplo, mi caso, a mí no me gusta mi nariz, detesto las
de perfil, o sea, no me gustan para nada, pero tuve que aprender a reconciliarme con esa imagen de perfil, porque pues, no puedo esperar, ya lo tengo muy claro. Y empecé agradeciendo por el sentido que me da, ¿cierto? Por el sentido del olfato. De hecho, cuando tuve COVID y perdí el olfato, para mí fue una de las peores experiencias. Entonces ahí dije, amo mi nariz y amo que puedo oler lo poquito que puedo oler. Lo mismo con mis brazos. Odio mis brazos, los siento súper gordos. En las fotos como que no me pongo camisas sisas porque detesto mis brazos. Ay, perdón, no voy a decir detesto, no me gustan. Pero empecé a hacer el ejercicio como que, bueno, son los brazos los que me ayudan a sostener mi cámara, son los brazos los que me ayudan a escalar, son los que me ayudan a sostenerme cuando de pronto me caigo en la montaña, ¿cierto? Entonces, ver que todo eso que a veces rechazamos cumple una gran función en nuestra vida. Y otro reto es, no, otro ejercicio es que se atrevan a hacer el ridículo. Y es hacer este retratos mostrando facetas diferentes suyas. Pues, ¿quiénes son ustedes en realidad ante la cámara? Entonces, permítanse soltar, jugar. Y aquí traigo una foto que me hizo Pablo Restrepo, que es un speaker de la comunidad, que me encantó porque ese día fui yo ante la cámara y hice morisquetas. A mí me encanta hacer miñocos. Y me siento porchada ante la cámara, yo lo único que hago es hacer miñocos, jugar con mi pelo, reírme, y eso me ha ido soltando mucho para tener mejores retratos. Bueno, con todos esos aprendizajes que ya había tenido de la fotografía como herramienta para estar presente, de la fotografía como herramienta de autoconocimiento y de sanación conmigo misma, eh, ya llega un punto en donde uno dice, listo, ya lo estoy compartiendo con un círculo pequeño, ¿y qué tal si lo llevamos a otros entornos? ¿Cierto? Y acá es donde entró Click Medellín, porque siendo administradora de la comunidad y nosotros pues que hacemos voluntariados, el año pasado o antepasado les dije, quiero empezar a integrar esto que yo estoy hablando de la fotografía terapéutica en voluntariado también, o sea, tenemos con otras poblaciones, porque veníamos trabajando mucho como con niños, entonces regalos para los niños y eh, escolares para los niños y yo, pero podemos llegar a otras personas. Entonces ahí fue donde nació un voluntariado que hicimos el año pasado que se llama Retratarse para Reconocerse. Y ahí utilizamos la fotografía como un testigo de la transformación. Este voluntariado nació también de una gran alianza que tengo con unas clientas que Aleja está aquí, no sé si hay más personas de Kintsugi acá, pero ellas trabajan con yoga oncológico, trabajan con todo el tema de un bienestar. Entonces, la apuesta fue, ¿por qué no trabajamos con pacientes que están en un proceso oncológico, hombres y mujeres? Llegaron pues, mujeres y hicimos una jornada en donde invitamos a algunos fotógrafos que han sido como constantes en la comunidad y fuimos una jornada de arte terapia con ellas, hicimos escritura terapéutica, ellas pudieron estar como modelos ante la cámara de estos 8 fotógrafos, si no estoy mal, convocamos maquilladoras para que las maquillaran y ellas se sintieran pues como modelos. Entonces aquí la fotografía se volvió un testigo de la resiliencia y hablar con estas mujeres fue recordarnos que solo se vive una vez y que debemos aprovechar esta vida al máximo, porque es un ratito, es muy primera. Y debemos reconciliarnos también con esas personas que somos, no esperar a que llegue una enfermedad que nos dé preguntas para reconciliarnos nosotros con nuestra imagen o incluso con nuestros seres queridos. Entonces fue una jornada muy linda, la hicimos con Clínica Vida también y pues esperamos que este año se vuelva a repetir. De eso salieron muchas imágenes eh, que esperamos también exponer muy pronto. Entonces aquí tuvimos un proceso de resignificación del proceso oncológico y las mujeres pues nos contaron su proceso, se sintieron como modelos y la verdad es que salieron unos resultados maravillosos. Todas estas fotos son de los fotógrafos de Click Medellín, me disculpa que no puse cada uno, pero por aquí están Pablo Restrepo, Carlos Meneses, Hernán Aramillo, Marta Luz
Ay, Martica, se me olvidó el apellido, que Jaramillo también. Ana Telles, bueno, una gran cantidad de fotógrafos. Gabriel Gallego también, que hizo un trabajo espectacular. Pablo Restrepo. Por aquí presento pues algunas fotos de ellos. Y creo que en esta experiencia todos quedamos muy contentos. Gabriel Gallego hizo una serie muy hermosa en donde les pedía a ellos que escribieran qué le dirían a sus versiones de hace 20 años, no estoy mal, o cuando le dieron el diagnóstico, no recuerdo pues como la premisa, pero cada una pudo escribir su mensaje y eso pues quedó en fotografías. Entonces aquí el ejercicio que propongo es que usen la fotografía como un acto de servicio, que creen proyectos que inspiren, que sanen y que reconecten a las personas con su historia. Porque cada imagen que hacemos también puede ser una oportunidad para devolverle al mundo un poco de esa luz que estamos capturando, con la que estamos escribiendo. Entonces, esta es como otra labor de la fotografía. Y ya voy a comenzar a cerrar compartiéndoles algo que hablo mucho en mis talleres y en mis cursos de fotografía, y es que la vida es como hacer una imagen. Tú en la vida tienes que hacer una composición porque tienes que elegir qué elementos quieres dentro de tu encuadre, y podemos decir que un encuadre es un día, que un encuadre es una semana o que un encuadre es un mes. Y yo puedo decidir qué poner o qué quitar, qué actividades poner, qué actividades quitar, qué personas dejar entrar o qué personas dejar salir, ¿cierto? También hago un proceso de enfocar, porque en donde yo enfoco mi atención, enfoco mi energía. Entonces yo puedo decidir enfocar las cosas buenas y darles más valor, o puedo enfocarme en las cosas más negativas y usarlas para hundirme en el hueco más absoluto, y he estado ahí también. También debo obturar, y obturar es esa actividad, esa acción que yo hago, ¿cierto? Yo obturo cuando hago clic en la cámara, pero yo también actúo o obturo en mi vida cuando voy por una meta y ejecuto acciones hacia ella, ¿cierto? Y en la vida yo también hago un proceso de revelado, porque yo puedo detener mi momento, hacer un alto y mirar hacia atrás y decir, ok, esto me está funcionando en esta imagen o esto no, esto me funciona en la vida o esto no, y hacer nuevas decisiones. Entonces, por eso para mí la fotografía es como la vida misma. Y esta es una frase que me acompaña desde hace muchos años que empecé la fotografía, y es que la fotografía es el arte de inmortalizar en una imagen lo que se ve con el alma, porque realmente es el arte de la sensibilidad y no podemos perder de vista. Y bueno, antes de abrir espacios de preguntas y esto, quiero contarles que tengo como unos planes en curso, si se quieren animar. Tengo en este momento un viaje abierto para Nariño. Vamos del 4 al 8 de junio, vamos a hacer turismo comunitario, y ese es un tipo de turismo que a mí me encanta hacer y el que le doy muchísimo valor, porque ahí ponemos en el centro a las personas, a la cultura y el territorio. Y no solo visitamos lugares, sino que compartimos la vida cotidiana con ellos. O sea, ellos nos abren las puertas de sus casas, de sus reservas, nos cocinan, son los guías. Entonces estamos dejando el dinero en el territorio, y en estas experiencias el viajero deja de ser un espectador y se convierte como en un invitado más consciente. Estos viajes no son viajes exclusivos de fotógrafos, son viajes en donde la fotografía hace parte del proceso, pero no solo se hace fotografía. Vamos a visitar, vamos a estar en Pasto, vamos a visitar algunos talleres de artesanos, porque es un viaje para conectar con los sentidos. Entonces, toque. Por eso vamos al taller Granja a hacer barniz de pasto, que se hace con una resina de un árbol que se llama mopa mopa, y tenemos la experiencia de tocarla, de ver cómo trabaja la mano y de que nos explique un poco cómo se hace. Vamos a probar comida tradicional para sensibilizar el sentido del gusto. Estaremos en La Cocha, en una reserva, haciendo avistamiento de aves, yendo a la laguna. Vamos a ir a unos páramos azonales, que son unos páramos súper raros porque crecen por debajo de los 3.000 metros sobre el nivel del mar.
y están al lado de la Laguna de la Cuyo, o sea, estoy aquí. Vamos a estar también en Putumayo con los indígenas Cametza, donde vamos a tener una actividad de bienestar. Vamos a estar en Tulcán, en el cementerio, también como para un poco esa relación con la muerte y cómo se resignifica. Y vamos a estar en Las Lajas. Entonces, esto es un viaje experiencial, incluye los transportes internos pues, desde que llegan a Pasto, hospedaje, alimentación, la guianza, seguro, hay registro fotográfico, hay clases de fotografía con celular, que obviamente también le sirve al que sea fotógrafo, pero muy enfocados en este tema de composición y potencia. Y va a haber experiencias como de mucha conexión y calma. Entonces, si les interesa, pueden seguirme en redes sociales, para mi página web, que es www.monicaledesma.com, y ahí encuentran la información. Si no, por Instagram también me escriben. También como avisos parroquiales y antes de preguntas, tengo una comunidad en WhatsApp, es una comunidad muy exclusiva, están con los que han sido mis clientes y las personas que estén dispuestas a compartir un poco como de las necesidades que tienen en términos de aprendizaje fotográfico, de creatividad también, porque soy coach creativa, entonces acompaño procesos y también pues si quieren viajar conmigo así. Entonces pueden leer este QR y ahí diligencian la información y después de que la diligencien les va a aparecer el enlace para entrar al grupo de WhatsApp. Por ahí comunico como las experiencias, también comparto cositas, stickers, regalitos que creo pues para mi comunidad. Bueno, y con esta comunidad quiero tomarme un café próximamente, entonces también es como una oportunidad para encontrarnos y crear, podemos empezar a crear proyectos juntos. Y bueno, también los invito a que me sigan en redes sociales, pueden leer este QR o encontrarme como soy Mónica Ledesma. Muchísimas gracias. Y ahora sí, abro como preguntas, sentires, desahogos. Y espero escucharlos o verlos al menos. Bueno, por acá va a compartir un texto que mandó Jonah, muy lindo, dice, dedíquense a personas, grupos o causas, sumérjanse en el trabajo social, político, intelectual o artístico, deseen pasiones lo suficientemente intensas que les impidan cerrarse en ustedes mismos, aprecien a los demás y vivan una vida activa de proyectos con significado. Esa es una frase de Simón de Beauvoir. Bueno, quiero escucharlos, quiero verlos. No me pueden dejar acá sola. Moni, qué hermoso ver y reconocerse como en ese proceso. Perdón que no tengo la cámara, pero esto no me está dejando, no sé por qué. Eh, Tranquila. que también hacer parte como de ese proceso y también verme ahí y seguir aprendiendo de ti y de todo eso que has descubierto. Muchas gracias. Muchas gracias, Aleja. Aleja hace parte del equipo de Kintsugi Bienestar, que son mis clientas consentidas, porque hicimos un match increíble y estamos como conectadas en ese propósito de ayudar al bienestar de los demás desde diferentes perspectivas. Además que conectar con personas del área de la salud que también estén en este mundo como más espiritual, energético, como una medicina alternativa, es demasiado. Entonces, muchas gracias, Aleja, por siempre estar y por tu apoyo. Bellito. Por acá, Jonah. Oli, Oli, ¿cómo estás? por acá todo bien. Estoy en la calle, nada raro, pero sí quiero tocar tres puntos cosas muy específicas. Am, pues primero creo que es un sentimiento muy general de quienes estamos aquí, incluso de quienes no pudieron entrar, por razones que sean, pero que siguen. Y es muy inspirador lo que has hecho en un sentido de que te has permitido experimentar la vida, a pesar de que a veces es muy difícil experimentar la vida,
A veces solamente nos resignamos a vivirla, pero te has dado la oportunidad de experimentarla, que es algo muy diferente. Eso dista mucho y creo que es lo que te ha permitido hacer las cosas que has hecho y las cosas que vas a hacer. Entonces, eso era lo primero que quería decir. Mm, segundo, que hay algo muy puntual con nosotros los hombres, y esto es un meme, pero es una realidad también. Los hombres tenemos una barrera, creo que a veces puede ser incluso más grande con el tema del autorretrato, porque a veces incluso nos cuesta hacernos fotos en público, hacernos una selfie, por ejemplo, para un hombre es incómodo, incluso en la familia, porque no sé, ahí hay como un tema de juzgamiento, de este porque te está viendo fotos, y yo que convivo con mujeres, las mujeres tienden a tomarse selfies en frente de cualquier persona, el hombre casi no hace eso. Entonces creo que ahí empieza, y creo que los hombres que hay que me darán la razón, creo que ahí empieza ese raye con el autorretrato y tocaste fibras con eso. Creo que es uno de los próximos cursos que quiero hacer. Lo acabo de descubrir y tiene que ver con el autorretrato para, obviamente, tener más herramientas y soltar esta, como dijiste, esa hipocresía de hago retratos, pero no me hago retratos a mí. Entonces, gracias por eso. Y la tercera, creo que se me olvidó por ahorita. Ahorita, si me acuerdo la pregunta. Muchas gracias, Jonah. Gracias por compartir ese sentir. No había visto que al hombre le cuesta más hacerse selfies y por ende autorretratos. Y sí creo que parte de un juicio de, ay, este que se... Es que de hecho hasta las mujeres también es como, ay, esta se está grabando, se cree influencer. Solemos juzgar mucho y somos muy duros afuera. Entonces, cuando intentamos tener un proceso creativo o de expresión, nosotros mismos nos mutilamos, ¿cierto? Porque ya hemos lanzado el juicio afuera. Y cuando uno hace esto, hay otros 4 dedos señalando. Muchas personas cuando juzgan la expresión creativa del otro es porque tampoco se han permitido su propia expresión. Y ahí es donde uno tiene que empezar a establecer límites y a hacerse también como el de las gafas, o sea, como los caballitos que a veces se ponen, pues les ponen, qué triste, esas cositas aquí es como que si yo me quiero expresar y si yo me quiero hacer la foto, la opinión de los demás está de más, ¿cierto? Y te lo digo, se los digo y me lo digo también a mí. Yo soy súper tímida para hacer contenido en la calle. O sea, yo estoy de viaje y me cuesta un montón sacar el celular a decir, hola, sí, estoy aquí. No, es como, hay una voz que dice, ¿esta quién se cree? Esta se creyó influencer. Pero es porque en algún momento yo también lo dije, ¿cierto? Entonces es empezar a sanar con esas voces y esos sensores que tenemos dentro, eh, para permitirnos esa expresión. Me parece súper ganador que hagas lo de autorretrato. A mí me cuesta todavía mucho, no tanto por estar adelante de la cámara, sino por un tema técnico, por cómo carajos me enfoco. Eso para mí es súper teso. Entonces ya no es que me dé pena porque lo he trabajado mucho, sino que es como ya muy técnico. Por acá Aleja dice, ahora sí, gracias siempre por compartir. Listo, Nanis, Hola, hola, ¿me prende el escuchan? micrófono. Sí, te escuchamos. Bueno, hola, yo soy Diana Echeverry, hago parte de Click hace un buen rato. Tengo la fortuna de conocer a Mónica, o sea, compartí un día con ella, pero creo que ese día que, o sea, yo la veía ella antes y yo decía, wow, es súper tesa, pero el día que la conocí yo dije triple X, no sé, muchas veces más tesa, porque realmente es una persona que motiva, que inspira. La parte fotográfica que ella maneja es divina, o sea, yo digo, yo quiero ser como ella cuando sea grande. Entonces, bueno, me alegra mucho poder hoy por fin coincidir, si llegar a tiempo a estas charlas, porque hoy sí dije, puse alarma porque siempre llego tarde. Pues, bueno, y ya aparte de este paréntesis, también quería compartir pues como ciertos puntos que yo estoy de acuerdo con ella,
por ejemplo, en el tema del retrato, a mí me goza mucho mi pareja porque él me dice que yo tengo la misma foto de perfil en diferentes fondos. Yo no cambio la pose, yo no soy capaz de, de hacer otra cara y realmente es porque me cuesta. O sea, yo hago 900 fotos para una sola foto y yo digo, no, no puedo. O sea, me cuesta aceptarme quizás y creo que eso nos pasa a muchos y creo que eso es un tema que nos toca trabajar como desde el corazón porque también uno tiene que empezar es por quererse uno mismo, ¿cierto? Entonces, muy bonito como este tipo de fotografía donde también nos enseña cómo aprender a querernos. Por otra parte, la fotografía a mí me salvó un poco, fotografía de aves. Ay, perdón. Tranquila, estamos en un espacio seguro. Pues porque también estaba cruzando un momento difícil y yo empecé a explorar la fotografía de aves y fue un cambio, o sea, esa es mi terapia. Yo me voy para el monte, me voy a buscar pájaros, yo me desconecto del mundo, de todo. Y lograr eso es, o sea, que la naturaleza te dé esa terapia es muy bonito. Y lograrlo, pues, como ya luego ver el resultado con la fotografía es aún más. Entonces, es como esa parte terapéutica que nos traen. Y por eso me parece muy valioso lo que estás compartiendo. Y bueno, era eso lo que les quería decir. Muchas gracias. Ay, Yanis, gracias por compartir eso tan bonito, porque también cuando nos conocimos yo dije qué mujer tan espectacular. Y, y que te permitas este momento de vulnerabilidad aquí es un regalo. A veces nos cuesta mucho abrirnos, abrir el corazón, y es ahí donde logramos conectar con el otro. Es que no somos máquinas. Entonces reprimimos un montón nuestras emociones, nos las guardamos, porque no hay y no, nada, nosotros nos podemos conectar desde eso que nos hace tan humanos. Y yo coincido mucho contigo en la fotografía de aves, que no les conté eso, pero cuando yo empecé a estudiar producción fotográfica, que fue en el 2023, después de 11 años de exploración de fotografía y de pragmatismo y de, ¿cómo se llama esto? De bueno, de ser autodidacta, yo dije, terminé mi doctorado y dije, voy a estudiar fotografía. Y empecé a estudiar en el CESD y eran demasiadas producciones, o sea, haga fotos, haga fotos, haga fotos, y llegaba el fin de semana y yo no quería coger la cámara. Para mí eso fue un gran alto en el camino y, y yo renuncié a estudiar producción fotográfica, dije no, porque mi pasión no puede volverse una carga. Y yo no quería foto comercial, o sea, yo ya tenía muy claro que yo ya estaba trabajando en fotografía terapéutica, que quería marca personal, sino que quería un título que me validara. Porque como ya tenía títulos en mi área de experticia, que era la farmacia, yo no, necesito un título para ser fotógrafa, para que la gente crea de verdad su pena. Gran sesgo mental. Y entonces tomé una decisión de renunciar a estudiar producción fotográfica, y la forma de rehabilitarme y de volver a la fotografía fueron las aves. Entonces salí con Sebas Calle y yo tenía un 300 y no lograba hacer nada. Ahí salimos con Diego también y con Adri. Y Adri me dijo, toma el macro. Y yo dije, listo, pues porque me frustré. Tomé el macro y empecé a hacer macro, y esa salida para mí fue un antes y un después, porque ahí volví a la fotografía y las aves me conectaron con la fotografía otra vez. Y las aves hace unas 2 semanas me salvaron la vida otra vez, porque tuve una de esas crisis. Yo tuve un accidente el 7 de febrero, morí literal en una cascada, y, y estando en la muerte la sentí muy hermosa. O sea, morirse fue demasiado lindo. Entré en un estado de paz, de amor, de plenitud, de liviandad espectacular. Entonces, cuando vuelvo yo a este plano, volví en mucha gratitud porque no me pasó nada, o sea, no me fracturé, no me quebré la cabeza, no quedé cuadraplégica, o sea, wow, solo morados. Y, pero esas semanas estuve con mucha crisis porque yo me quería morir, de verdad. Quería volver a sentir ese estado de paz, de amor, de dicha. Y dije, ¿cómo puedo morirme? Y miré un cuchillo y dije,
¿cómo puedo morirme que no sea showcero, que no sea dramático? Y vino un colibrí a mi ventana y revoloteó en una ventana en donde no hay plantas, no hay flores, no hay nada. Y ese colibrí, el colibrí es un mensajero y nos habla mucho de la vida, y mira qué es. Entonces verlo ahí fue como, ¡ah! Me salvó un ave otra vez. Fue demasiado especial. Entonces, bueno, esa historia de vida. ¿Alguien más quiere hacer preguntas o compartir algo que haya sentido, algo que le haya tocado en este chat? Por aquí Diego nos comparte algo que me gusta mucho y dice, a los hombres se nos ha enseñado que mirarse mucho es vanidad o debilidad. Romper eso es el primer paso del amor propio. No se trata de salir guapo, no de captar el cansancio, la alegría, el paso del tiempo o la paz. Es validar tu propia historia visualmente. Wow. Diegui, me encanta. Como lo que viste. Voy a leer a Moni, Adri. Gracias, Adri. Ay, hola. Moni, respecto a eso, pues Ajá. como complementando la partecita que escribí y también con el tema de la fotografía, pues creo que la fotografía de naturaleza a uno le permite como conectarse. ¿Por qué? Porque finalmente estás esperando que la naturaleza te dé. O sea, cuando haces retrato, cuando haces, pues yo hago, casi siempre es producto, tú controlas todo, controlas la luz, controlas la escena, controlas todo, pero cuando haces otro tipo de fotografía de documental o de naturaleza, finalmente estás esperando que el momento se dé y siendo como más conscientes, estando como más presente. Antes, cuando uno hace otro, no sé, fotografía de producto, para los que hacemos producto, pues tenés que hacer un mood board, hacer de todo, hacer un esquema. En la naturaleza no pasa eso. Como anécdota, pues yo fui a ver ballenas y quería sacar la foto de la ballena saltando, pero no, o sea, la ballena no saltó, es cuando ellas quieran saltar. Entonces, pues realmente conectarse con el instante, conectarse con la situación y con respecto a lo del autorretrato es algo muy poderoso. O sea, realmente es que hay una persona que me conoce mucho y tomarse fotos uno es muy complicado. O sea, siempre quieres estar saliendo y por algo, no sé, algo como del sistema que quieres siempre buscar una buena foto, siempre salir bien en una foto. O sea, está mal verse mal en una foto, pero realmente es el retrato puro de uno. O sea, tú entras a los feeds de Instagram y siempre ves una foto perfecta, porque finalmente tú estás eligiendo qué mostrarle a tu audiencia, a tus seguidores, a lo que sea, pero es tu realidad. Ahí dejo ese Wow, claro. cuestionamiento. Muchas gracias. Ahí voy a tocar dos temas antes de leer lo que puso Adri y darle la palabra a John. La naturaleza, la fotografía de naturaleza nos enseña de paciencia, de espera, de aceptación total. Como tú dices, la ballena no te posa, el pájaro no te posa. Tú tienes que estar tan presente, tan preparado y listo para eso, que o la coges o lo pierdes, ¿cierto? Y si lo pierdes, te viene la frustración, es como tú estás preparado para afrontar esa frustración. Mientras que en fotografía de estudio o de producto, pues tú casi que controlas todo. Entonces, yo creo que quienes estamos en la naturaleza y quienes tenemos que salir al monte a cargar equipos y a acampar y eso, nos da resiliencia y una visión de vida muy distinta a quienes solo hacen producto. Entonces, es permitirse también explorar eso. Quienes hagan producto, permítanse explorar otras disciplinas. Nosotros que hacemos naturaleza, permitirse también explorar producto, porque a veces es muy cuando no lo puede controlar y lograr imágenes bonitas. Y lo de en las redes solo mostramos fotos bonitas o imágenes bonitas. Yo también he venido haciendo un ejercicio, quienes me siguen me han visto sin maquillaje, me han visto en pijama, me han visto llorando frente a la cámara, casi siempre en las historias, porque he querido utilizar esa herramienta, pues, como hacer una anti-influencer. Y es, vamos a mostrar la realidad.
porque el mundo no es perfecto, la vida de nadie es perfecta, así la quieran mostrar en redes de esa manera. Entonces, como para aterrizar un poquito, trato de hacer eso, de hablar de lo que me toca, hablar de lo que me duele, y, y es como permitirnos eso, somos humanos complejos, nos atraviesan un montón de cosas, entonces también metan un poquito de rebeldía a esas redes y muestren otras cosas de ustedes mismos. Al final, ¿qué importa que seamos nosotros y nosotros nos aceptamos? Porque como dije, la opinión de los demás está de más. Adri, voy a leer lo que compartió y abrazo mucho a Adri en este momento. Ella dice, no hablo porque mi último año no ha sido fácil. Perder a tu brújula, esa persona que le da sentido a tu vida, te hace caer feo. Pero para mí la fotografía y sobre todo la fotografía de aves es mi terapia para volver a sentirme viva, volver a sonreír un poco más y sobre todo honrar la memoria de mamá que siempre sonreía cuando le mostraba mis fotos. Voy poco a poco tratando de levantarme y es precisamente la fotografía y mi red de apoyo quienes más me han ayudado a ir a avanzar. Y sí, muchas gracias. Y ha sido un proceso difícil, seguir haciendo, pero, pero esta expresión creativa nos sostiene y también te conectan, las aves te conectan con mamá. Ahora sí, Jonah, la palabra. Espera, estaba escribiendo acá un mensajito, qué pena. Hay 2 o 3 puntos otra vez. Eh, Me parece que todo nos lleva mucho al principio, como iniciaste la charla, y es que, o bueno, a mí se me está quedando algo que ya logré sintetizarlo en unas pocas palabras, que no me parece poderoso. Y es que mm, como que tu capacidad de sorprenderte en la vida depende de tu atención. Entonces, cuando ustedes, y en mi caso también que ya he hecho aves, naturaleza, cuando un día decidí explorar esta parte de las aves, no para trabajar en National Geographic, sino para que fuese más terapéutico, la apreciación de la creación, de la belleza, empecé a ver más aves, porque mi foco ya estaba más en esa parte, pero las aves siempre estuvieron ahí, solo que mi atención ya se centró en eso. Y es lo mismo cuando alguien empieza a hacer fotos de estrellas. Nosotros casi no miramos el cielo, pero quien se inspira de las estrellas para terapia, para hablar con sus seres, para lo que sea, que no les dé plata, que sea algo muy personal, empieza a mirar más el cielo y por ende empieza a notar más cosas. Entonces, me parece tremendamente importante el tema de a que le estás poniendo tu atención y hay que quitársela al teléfono, tablet, con eso hace tiempo y tengo temporadas, lo suelto un poco y vuelvo a agarrar. Creo que eso nos pasa a todos, a los que tengan hijos, sí que les ha tocado luchar con eso. Eh, y lo que decía Diego en algún momento sobre imágenes bonitas, creo que esa es una de las cosas que me enamoró de la fotografía documental, y es que se pretende mostrar la realidad, y así duela, y así sea algo desagradable a veces, así no vayas a tener likes. Es un juego en el que caemos muchos hace tiempo. Afortunadamente pues ya hemos salido. Espero que quienes no han podido salgan de ese esquema de los likes. Eh, pero siento que es finalmente lo que me gusta. Eh, Empezó siendo algo que no me daba plata y hoy en día te puedo decir que sí, por un par de proyectos que ya hice y otros que están en curso. Pero al final cuando te encuentras ese propósito fotográfico, que es lo que nos trae fotografía, eh, y lo conviertes en una pasión y después lo elevas a la potencia máxima que es el propósito. Si tú vuelves a un propósito, eh, vas a encontrar la forma de que eso te conecte, sea rentable incluso en algún momento si quieres hacerlo,
pero que sea siempre que te llene. Y estoy muy de acuerdo con Mónica en que hay que explorar otras cosas. Yo le he tenido pánico a las bodas y me llegan mensajes a veces ofreciéndome de una vez con presupuesto, porque no me llenaría, eh, de muchas maneras no me llenaría, pero creo que algún día lo voy a tener que experimentar. Quizá me guste algo de esa parte de la fotografía. Entonces, gracias a todos por los mensajitos. Gracias, Jonah. Y no, la fotografía de bodas, hay fotografía documental. Es impresionante. Maride te puede hablar de eso. Bueno, por acá, Joana. Hola, Joana, ¿cómo estás? Admiro de Mónica no solo su ojo fotográfico, sino la historia que narra sus textos. Es un dueto tremendamente inspirador porque te conecta de diferentes maneras y supongo que para ella es liberador. Saludos, profe. Muchos saludos, Joa, y gracias siempre por tus palabras bonitas. Fari por aquí dice que, me imagino que sí, que las bodas tienen un mundo súper interesante. Es una fotógrafa de bodas en Cartagena, muy tesa. Y dice que la foto de boda debe contar una historia, entonces ahí también estamos presentes conectándonos. Entonces yo creo que todos los que hacemos fotografía estamos muy conectados, o sea, incluso en el producto. Uno está ahí, pues yo hago fotografía de alimentos, uno está ahí que dónde está cayendo la luz y cómo está la composición y que no se corten los elementos de la imagen, o sea, requiere muchísima presencia siempre. Bueno, vamos a esperar que Paul está contestando. Me encanta que esté por aquí también. Y mientras recibo ese mensajito, les voy dando las gracias a todos por la presencia. Ojalá se animen a estar en algunas de mis experiencias y en las experiencias también que hacemos con Click Medellín, que hacemos muchas salidas muy chéveres. Paul dice, bueno, Paul lo conocí estudiando fotografía de alimentos. Paul vive en Estados Unidos, es de Guatemala, es un amigo muy internacional. Y dice, amiga, muchas gracias por compartir tu experiencia, tanto profesional como de vida. Gracias que en medio de llamadas cortas me has ayudado mucho y agradezco el tiempo que tú tomas. Gracias, Paul, te quiero mucho. Bueno, entonces estos amigos, nuevos y viejos, muchísimas gracias por estar aquí. Como les dije, espero verlos pronto. Si se unen a mi comunidad, nos vamos a tomar un cafecito y que sigan compartiendo la fotografía y sus miradas, que no se cohíban de compartirse. Siempre habrá alguien que los lee, siempre habrá alguien que resuena y así uno llegue a una sola persona, ya, misión cumplida. Les mando un abrazo muy gigante para todos, que pasen feliz noche. Besitos. Chao. Gracias, Moni. Chao, chao. Gracias, chao. Chao, chao. Chao, gracias.